Bueno, pues hola a todos y a todas. Un saludo muy cariñoso y fraternal a este seminario internacional en el que tengo la suerte de haber sido invitada a participar y con el que pretendo de alguna manera compartir algunas reflexiones sobre un tema que es el relacionado con la ecología política, que desde mi punto de vista en este momento es central para analizar el momento que estamos viviendo y desde luego para mucho de lo que va a venir por delante, ¿no? Estamos viviendo un momento, solemos decir, en el que la economía, la política y la cultura hegemónicas podrían decirse que le han declarado prácticamente la guerra a la vida. Es decir, un momento donde esta economía globalizada, mundializada, se desarrolla no solamente ya de espaldas, sino también en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida humana y también otras vidas, ¿no? Las otras vidas de seres vivos que nos acompañan en este planeta. Digamos, y lo vamos a decir de una forma tremendamente esquemática por los tiempos que tenemos, que la vida humana tiene dos dependencias materiales que son absolutamente insoslayables, ¿no? A la primera de ellas la llamamos ecodependencia, y es la dependencia que existen en todos nuestros metabolismos sociales para sostenerse de los bienes fondo de la naturaleza. Estamos hablando de minerales de la corteza terrestre, estamos hablando de ciclos como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, estamos hablando de procesos como la fotosíntesis o procesos como la polinización, que tienen la característica de no haber sido ni fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Es importante tener esto en cuenta porque nos lleva a entender básicamente que no existe tecnología o no existe economía posible sin esos bienes fondo de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura, la cultura occidental hegemónica que se ha impuesto, digamos, con lógicas coloniales y neocoloniales al resto del mundo, es una cultura que vive de espaldas, que vive en contraposición, que vive sin tener en cuenta esa dependencia insoslayable, ¿no? Por un lado, nos encontramos con que, por ejemplo, en la mayor parte de facultades de ciencias económicas casi del mundo, desde luego en el mundo occidental o en las escuelas de negocios, podemos estudiar la naturaleza como si fuera una asignatura, como si fuera un subconjunto dentro de la ciencia económica, mientras que más bien lo que sucede es todo lo contrario, es decir, que la economía no deja de ser más que un subconjunto, una pequeña parte del conjunto de la biosfera. No solamente es que la economía dependa de los bienes fondo de la naturaleza, sino que es que además estos tienen límites. Hay límites en lo que denominamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre. Hay límites también en lo que llamamos renovable. En este caso los límites vienen dados por las tasas de renovabilidad de aquello que es renovable. Y hay límites también en lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos biogeofísicos que degradan los residuos que genera la actividad humana y no humana. En realidad, el cambio climático no es más que un enorme problema de superación de sumideros, en este caso de carbono, ¿no? El hecho de ser dependientes absolutamente de los bienes fondo de la naturaleza, de que estos sean limitados y que además no sean ni producidos ni controlados a voluntad ni por la tecnología ni por la economía, nos aboca a tener que entender por las buenas o por las malas que nada puede crecer de forma ilimitada sobre este planeta físicamente limitado. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni por supuesto ningún sistema económico, ni el sistema económico capitalista, ni ningún otro que pretenda funcionar extrayendo cantidades crecientes de materiales de la tierra y generando residuos de una forma también creciente. Por tanto, ahí nos vamos a encontrar con un primer choque, una primera tensión que retomaremos un poquito más adelante y que marca esta dinámica de guerra contra la vida y en la crisis, digamos, de civilización, la crisis ecológica de la que hablaremos un poco después, ¿no? En la segunda dependencia me voy a detener mucho menos porque no es el objeto, digamos, de este espacio que compartimos, pero la querría nombrar para que la tengamos en cuenta, ¿no? La segunda viene dada por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en otro territorio mucho más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Un cuerpo que es vulnerable, que es finito, un cuerpo que necesita cuidados, que presenta necesidades a lo largo de toda su vida y de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Estamos hablando de la primera infancia, del momento de la vejez, probablemente toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales o momentos de enfermedad que atravesamos todas las personas. Lo que quiero decir con esto es que no existe ninguna persona completamente autónoma
la dependencia, lejos de ser una patología, es un rasgo inherente de la vida humana. Lo que sucede es que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres, la mayor parte de las veces articuladas comunitariamente, ¿no? Y son mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos de cuidar de los cuerpos, sino porque básicamente vivimos en sociedades que establecen o que imponen una división sexual del trabajo y asignan de forma no libre estas tareas mayoritariamente a mujeres. Las denominamos sociedades patriarcales y digamos que de esta asignación, de esta división sexual del trabajo, se deriva la forma en la que se ha venido manteniendo el conjunto de la vida humana pues, en la mayor parte de los lugares y desde hace ya pues, muchos siglos, ¿no? Por tanto, ecodependientes, sujetos a los límites físicos del planeta, interdependientes, una a una las personas radicalmente vulnerables. Esto significa que necesitamos, para poder pervivir en condiciones dignas, generar sociedades en donde la cultura, la economía, la política están organizadas en torno a lo que denominamos desde las miradas ecofeministas la centralidad de la vida, el poner la vida en el centro o el enfoque de la sostenibilidad de la vida humana, ¿no? Las vidas no se sostienen solas, hay que sostenerlas intencionalmente y por tanto, si miramos desde la perspectiva de la justicia y desde la perspectiva del mantenimiento de vidas dignas, necesitamos constituir sociedades en donde la prioridad sea el sostenimiento de esas vidas, ¿no? Planteo esto porque, sin embargo, la prioridad de las sociedades, sobre todo occidentales y extendidas al resto del mundo, no ha sido ese sostenimiento de la vida. Ha habido otras prioridades que han suplantado esta primera, ¿no? Entre otras la del crecimiento económico, la de la maximización de las tasas de ganancia de capital, que de alguna manera se ha erigido, digamos, como prioridad o como propósito articulador del conjunto de la economía globalizada y también de la política que la sostiene, ¿no? Y desde ahí querríamos hacer algunas reflexiones, ¿no? Occidente, la cultura occidental, está presa de una especie de pecado original, podríamos denominarlo, ¿no? Que de alguna manera marca lo que ha sido el desarrollo, el nacimiento de la política, su desarrollo y también de la economía globalizada tal cual la conocemos, ¿no? De la economía capitalista. Occidente, ya desde hace muchísimo tiempo, nos tendríamos que remontar prácticamente a las raíces clásicas del pensamiento, es un lugar en donde se establece desde tiempos, podríamos remontarnos por ejemplo a Platón, por poner una figura que nos sirva de referencia, es un lugar en donde se ha establecido una especie de abismo ontológico, una especie de pared que separa la vida humana del resto del mundo vivo, del resto de la existencia, ¿no? Esa mirada dual que se ha cristalizado posteriormente en toda la historia occidental, nos la encontramos pues, mucho más exacerbada en la cultura judeocristiana, en la escolástica y a lo largo de la Edad Media se va profundizando y también dentro del propio periodo de la modernidad, sobre todo de la modernidad triunfante, ¿no? Una división entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, que en el periodo de la modernidad la podemos encontrar, por ejemplo, encarnada en figuras como Descartes o la figura de Newton, ¿no? Donde la razón, en este caso, es lo que otorga la condición humana, mientras que la naturaleza y los cuerpos son mirados desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Esta mirada absolutamente dual, insisto, es una mirada fundamentalmente occidental. Hay muchas otras cosmovisiones en el mundo, muchos otros pueblos originarios, pero también pueblos campesinos dentro de nuestras propias sociedades no tienen esta mirada dual, ¿no? Y proceden desde cosmovisiones mucho más biocéntricas, mucho más integradoras, en donde el ser humano no es un ser que se encuentra completamente separado o en la cúspide del resto del conjunto de lo vivo, ¿no? Sin embargo, digamos, esta mirada dual ha tomado cuerpo, ha cristalizado en la política y ha cristalizado también dentro de la propia economía, ¿no? Tres son las palancas, a nuestro juicio, que han permitido que desde esta mirada dual, desde esta especie de fantasía de la individualidad,
del sujeto político que se configura en las sociedades occidentales, son las que han permitido extenderlo de una forma notable y haber acabado transformando radicalmente el conjunto de los sistemas vivos hasta tal punto que desde algunos lugares se habla en este momento de antropoceno, aunque a mí me gusta más la terminología de capitaloceno, porque realmente no es el conjunto del ser humano el que ha terminado alterando las dinámicas naturales y esa ecodependencia, esas relaciones de codependencia de las que hablábamos al principio, sino que es más bien una determinada lógica organizativa, material, que viene determinada sobre todo por el capitalismo, ¿no? Y digo que son tres las palancas. Me referiría en primer lugar al patriarcado no entendido de una forma simplificadora, como se plantea tantas veces, como un sistema en el que los hombres están solo por encima de las mujeres, no solamente a eso, sino un modelo en el que se ha acuñado una idea de progreso o una idea digamos de cultura sostenida sobre una falsa triple emancipación. La consideración de que hay sujetos políticos que pueden vivir emancipados de la naturaleza, emancipados de su propio cuerpo y emancipados del resto de las personas. Nadie puede vivir emancipado de la naturaleza, ni por supuesto de su propio cuerpo, ni emancipado del resto de las personas, puesto que somos interdependientes, ¿no? Lo que pasa es que hay una situación de poder, hay una situación de jerarquía, a partir de la cual algunos sujetos pueden vivir como si esa triple emancipación fuera cierta. Solamente se puede alentar esa fantasía de la individualidad, esa ilusión de vivir emancipados de la tierra, de los cuerpos y de las demás personas, si hay un sistema jerárquico en el que unas vidas parecieran valer más que otras y hay sujetos, encarnados mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero también en cuerpos de mujeres, que pueden vivir esa fantasía porque hay otros territorios, otras especies, otros sujetos primero esclavizados y luego colonizados, sometidos, y muchas mujeres que cuidan cotidianamente de la vida, que se ocupan de mantener o sostienen esas relaciones de codependencia y de interdependencia de forma además invisibilizada, de forma además situada fuera del marco de los análisis económicos y políticos hegemónicos y al uso, ¿no? La segunda palanca, después del patriarcado, vendría a ser la tecnociencia, tal cual se configura en el pensamiento moderno de la modernidad triunfante. Hubo una modernidad disidente, existe una modernidad disidente que ha sido mucho menos conocida, pero esa modernidad triunfante, basada en la mirada del mecanicismo de Newton, por ejemplo, que interpreta la naturaleza como una especie de gran autómata, como una especie de gran reloj perfectamente previsible hacia el futuro y hacia el pasado si la ciencia desentraña las ecuaciones que lo organizan, una tecnociencia que ha permitido alejar de una forma tremenda los lugares en donde se actúa de los lugares en donde se sufren las consecuencias de las actuaciones. El filósofo Gunther Anders le llamaba a esto desnivel prometeico, ¿no? La tecnología en este momento nos permite ir actuando, ir tomando decisiones en donde la trivialidad de los actos, pues, por ejemplo, de utilización de determinadas tecnologías o de consumo, no están relacionadas o hacen invisible, digamos, las consecuencias que se derivan sobre otros territorios, sobre otros cuerpos, sobre otras vidas, sobre otras especies que muchas veces percibimos como lejanas, ¿no? Y además del patriarcado y el modelo tecnocientífico al uso, desconectado de la naturaleza y de los cuerpos, nos encontramos con el capitalismo. Yo no voy a entrar, porque no tengo tiempo además, en un análisis del capitalismo en tanto modelo económico, forma de producir bienes y servicios, de distribuirlos. Me querría remitir mucho más esquemáticamente al capitalismo como una verdadera antropología, es decir, al capitalismo como un fabricante también de subjetividades, ¿no? Un modelo económico que ha reducido o que establece una reducción profunda del concepto de valor al concepto de precio, ¿no? Un modelo económico en el que solamente tiene valor, solamente tiene visibilidad dentro de la propia economía aquello que puede ser registrado, digamos, a partir de valores contables. La reducción del concepto de valor al concepto de precio ha terminado generando, digamos, algunas nociones
que son verdaderos mitos, verdaderas creencias que se han transformado en una auténtica religión civil. El concepto de producción, por ejemplo. Le denominamos producción básicamente a todo aquello que sucede en la esfera mercantil que hace crecer las tasas de ganancia del capital expresadas estrictamente en valores monetarios. Ese concepto de producción no razona mayoritariamente desde el punto de vista de necesidades humanas. Llamamos producción solo a lo que hace crecer el Producto Interior Bruto, por ejemplo, mientras que muchas veces aquello que hace crecer el Producto Interior Bruto no tiene por qué ser nada que sirva para satisfacer necesidades humanas de alimentación, de vivienda, de bienes, sino que lo que hacen es crecer, insisto, esos agregados monetarios exclusivamente, ¿no? Esto es importante. Nuestras economías, por ejemplo, pueden hablar de producción de armamento y de producción de alimentos. Ambas producciones son producciones en términos capitalistas. Ambas son medidas exactamente en las mismas unidades monetarias, lo cual hace que desde el punto de vista de la racionalidad política y económica y del debate económico y político que se suscita socialmente, las personas mayoritariamente no sean capaces de discriminar, no sean capaces de distinguir entre esas producciones, digamos, que sostienen la vida en el sentido de sostenibilidad de la vida que señalábamos al principio, y otras producciones que hacen crecer la economía pero no tienen por qué sostener vidas y además se llevan por delante bienes finitos, materiales finitos, territorios finitos, digamos que tienen que seguir sosteniendo las existencias, ¿no? Esa mirada sobre el concepto de producción ha establecido lo que desde la economía ecológica hemos denominado el mito del crecimiento, ¿no? Que es este mito que defiende que la economía tiene que crecer siempre a costa de lo que sea para poder sostener las existencias. Y cuando hablaba de lógica, digamos, de religión civil, es porque esta mirada, esta sacralización del crecimiento económico y del dinero ha terminado generando una especie de lógica sacrificial, como la suele llamar Hinke Lammert, ¿no? Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Me refiero al territorio fértil, me refiero a los ecosistemas, me refiero a las capacidades, por ejemplo, para atender los cuidados de las personas. Me refiero, digamos, a todo aquello que hace falta para sostener la existencia, ¿no? El funcionamiento bajo esta triple palanca, sobre todo de los últimos decenios, de una forma en realidad los últimos siglos, pero los últimos decenios de una forma intensa, ha terminado generando una profunda crisis, que es una crisis de civilización, pero también es una crisis material, es una crisis ecológica, que es a la que yo voy a dedicar ahora unos minutos tratando de alguna manera de caracterizarla, ¿no? Cuando hablamos de crisis ecológica, lo primero que se nos viene a la cabeza, porque es lo más nombrado últimamente, es el cambio climático. El cambio climático viene a ser una especie de alteración de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, dicho de una forma un tanto simplificadora, ¿no? Comenzó por una acumulación extraordinaria de la concentración de gases de efecto invernadero que han hecho que en un planeta que se autoorganiza, no digo obviamente autoorganización intencional, digamos ni teleológica, sino una autoorganización que tiene una dimensión química, que tiene una dimensión térmica, que es el fruto de un proceso evolutivo que viene durando ya miles de millones de años, ¿no? Bueno, pues la alteración de estas concentraciones ha ido generando como una serie de cambios en cadena que a su vez han desencadenado otros procesos de realimentación, ¿no? Que en este momento se han disparado y que no todos, o más bien muchos de ellos, no son controlables desde las actividades humanas. No me refiero, por ejemplo, a eventos climáticos extremos, que desde luego no es que hayan aparecido ahora, siempre hubo huracanes, siempre hubo tifones, siempre hubo este tipo de fenómenos que llamábamos naturales, pero que se han agudizado, se han hecho más numerosos y más violentos, ¿no? En este proceso de cambio acelerado que se está dando en los momentos actuales. Hablamos también de la alteración de ciclos básicos que son interdependientes entre sí, ¿no? Pues frutales que florecen cuando todavía no han nacido las larvas de los insectos que los tienen que polinizar y se producen desencuentros, frutales que florecen en una subida
anormal de las temperaturas a destiempo y que luego cuando vienen una helada ya eliminan la flor y por tanto no hay cosecha, alteraciones en la fotosíntesis, subida del nivel del mar. Es decir, nos vamos encontrando con una serie de cambios que se van produciendo en cadena y que inevitablemente afectan al conjunto de todo lo vivo, afectan también obviamente a los seres humanos y desde luego de forma clara también a sus economías, ¿no? Este cambio climático, en el cual no me voy a detener mucho porque, insisto, ha sido mucho más divulgado y conocido sobre todo recientemente, sí que ha tenido una característica que yo creo que es preciso de alguna manera señalar, ¿no? Y ha sido todo lo que hemos llamado negacionismo. En este momento, cuando hablamos de negacionismo, se nos va a la cabeza a Jair Bolsonaro, se nos va a la cabeza a Donald Trump, se nos va a la cabeza a Santiago Abascal, ¿no? Por ejemplo, por señalar declarados negacionistas en este momento, ¿no? Yo creo que el mayor éxito de estos negacionistas es que, bueno, pues que la mayor parte de la gente se crea que lo son. Estas personas no son negacionistas, tienen claro que hay un cambio climático en ciernes, que tiene unos efectos devastadores desde la perspectiva de clase, de género, de procedencia, y lo que persiguen, digamos, son procesos adaptativos a este cambio climático desde una perspectiva que yo creo que con rigor podríamos denominar fascista o ecofascista, es decir, perspectivas organizativas que de alguna manera protegen o blindan los privilegios de sectores de poder, mientras se queda desahuciada, por así decir, una parte importante de la población de este planeta, ¿no? Quiero referirme, no obstante, a ese otro negacionismo, muchas veces no reconocido, un negacionismo por obra o más bien por falta de obra, que es el que ha instalado en determinados sectores económicos y también determinados sectores políticos, incluso a veces progresistas, por falta de acción ante ello, es decir, por no hacer nada ante esa dimensión del cambio climático, ¿no? Hay que señalar que en una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento y donde hasta hace poco tiempo la ciencia era una de las pocas instituciones que seguía teniendo un papel de generar un discurso de verdad, es decir, cuyo discurso era legítimo y era percibido como un discurso de verdad, en este momento lo que se ha producido ha sido una negación, digamos, de lo que venía planteando toda esa comunidad científica. El cambio climático empieza a ser conocido y empieza a ser documentado prácticamente en los años 50, pero ya con una fuerza importante y un desarrollo, digamos, en la literatura científica, con todas sus revisiones por pares y todo lo que tiene que tener, todo lo que le exigimos al pensamiento científico desde los años 70, 80 y con mucha fuerza desde los 90, ¿no? Lo real es que cuando, por ejemplo, en los años 90, en el año 92, se llega a la Declaración de Río, o cuando posteriormente empiezan a establecerse los primeros acuerdos internacionales, como fue el mismo Acuerdo de Río del 92, en aquel momento podíamos hablar de desarrollo sostenible en el sentido de hacer cambios estructurales importantes, pero que permitían seguir pensando en las economías, incluso en una cierta economía del crecimiento, con unas lógicas obviamente redistributivas totalmente distintas, ¿no? El problema es que en este momento ya no. En este momento ya no estamos ante el riesgo de superar los límites físicos del planeta, sino que nos encontramos en una situación de translimitación, en una situación en la que los cambios que ya es preciso hacer implican unos cambios estructurales de un calado tremendo. Después incidiremos un poquito más en esto al hablar de minerales y de energía, que implican asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía, no estoy hablando del decrecimiento de la economía, sino de la esfera material de la economía, es decir, de la dimensión de toneladas de materiales o toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, ya no es una opción, sino simplemente un dato, ¿no? Por eso el no actuar
el no hacer nada, esa mirada negacionista, insisto, no la explícita, no la declarada, sino la del no tomar medidas adecuadas y proporcionales al problema real que tenemos, es un negacionismo grave. Es un negacionismo grave que básicamente tiene como consecuencia el irnos dejando jirones de vida por el camino, de vida natural, de vida animal, de vida vegetal, de ecosistemas y, por supuesto, de vidas de personas. Las más pobres, las más vulnerables, las que se encuentran en una situación de desigualdad, pensando la desigualdad desde muchos ejes de dominación. Hablamos de la edad, hablamos del género, hablamos de la procedencia, hablamos de la etnia y hablamos, por supuesto, de la clase, ¿no? Un segundo elemento en el que yo me quería detener, junto con el tema del cambio climático, es lo que denominamos crisis de energía y de materiales, ¿no? En el año 2006, un organismo desde luego no sospechoso para nada de ecologista ni radical ni moderado, que es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Un momento en el que a partir de ese instante, por cada barril de petróleo convencional que se extrae en cualquier lugar del mundo, no se encuentran reservas que lo puedan sustituir, ¿no? Este es un problema tremendo, un problema estructural grave, en un mundo en el que podríamos decir que en general y desde la perspectiva de la economía mundializada comemos petróleo. La producción industrializada de alimentos en este momento es profundamente petrodependiente y energívora en la forma de producir y también en el transporte que es preciso, bajo esta lógica y bajo este modelo, realizar para que productos que son elaborados, son cultivados o son procesados en un continente viajen, digamos, normalmente hacia los países del norte global, ¿no? En esa producción industrializada de alimentos, digamos que es fundamentalmente el mundo enriquecido, el mundo occidental enriquecido, el que utiliza esa parte de la alimentación, una parte importante de la población del planeta, casi un 65%, dice Vandana Shiva, vive fundamentalmente alimentándose de cosas producidas en cercanía y con otros modelos de producción radicalmente distintos, podríamos denominarles más tradicionales, ¿no? Es la producción industrializada del mundo rico la que es dependiente de esa alimentación, de ese agrobusiness, mucho más relacionado con la cultura del petróleo, ¿no? O con la economía del petróleo, ¿no? No solamente es la alimentación, sino que podemos pensar en el modelo urbano, ¿no? Por primera vez en la historia del planeta y de los seres humanos, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Ciudades que solamente se sostienen con un uso importante de combustible fósil, tal cual han sido creadas, ¿no? Estos días que estábamos viendo con la mezcla del Brexit y del coronavirus, las filas de camiones entrando, por ejemplo, intentando entrar en Reino Unido, podemos hacernos una idea de cómo funciona el metabolismo urbano. Es decir, el metabolismo urbano, en lugares en donde no se produce nada que sirva para estar vivo, solamente se sostiene con la entrada de una cantidad ingente de camiones enormes que llevan alimentos, productos manufacturados, a veces incluso el agua, ¿no? Y que sacan también todos los días los residuos que se generan dentro de las ciudades. Es decir, el metabolismo urbano, sobre todo de la gran ciudad, tal cual funciona ahora, es absolutamente inviable sin energía fósil, ¿no? ¿Y por qué hablo de la energía fósil? Porque la energía fósil tiene más bien dos características que no tienen otras fuentes energéticas, ¿no? La primera de ellas es su versatilidad, sobre todo cuando hablamos del petróleo, es decir, su fácil traslado, la fácil manipulación que tiene, y la segunda de ellas es su altísima tasa de retorno energético, la que ha tenido hasta hace pocos años, ¿no? La tasa de retorno energético es una unidad que expresa la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. El petróleo que se extrajo prácticamente hasta los años 90 del siglo XX era un petróleo que tenía una tasa de retorno que oscilaba entre 80 y 100, es decir, yo invertía un barril de petróleo en el complejo extractivo y podía obtener 80 o 100 barriles de petróleo. Ese petróleo ya está agotado en todo el mundo. En este momento las medias de tasas de retorno del petróleo convencional que queda, oscilan alrededor de 15, ¿no?
Es decir, invierto un barril y obtengo 15. Obviamente, en este momento se está extrayendo de los lugares donde era más difícil extraer, a veces del fondo del suelo marino, de debajo de glaciares, y por tanto hace falta mucha más energía para poder sacarla. Aún así, esa tasa de retorno energética sigue siendo, con toda la pérdida que ha tenido, una tasa de retorno energética superior a la mayor parte de las energías que denominamos renovables y limpias. Las energías renovables y limpias tienen tasas de retorno óptimas cuando hablamos de la solar térmica, por ejemplo, de 10, de la solar fotovoltaica tasas óptimas de 15, en la energía eólica hablamos de tasas óptimas en las dimensiones más optimistas de 20, y cuando estamos hablando de los mal llamados biocombustibles, en realidad agrocombustibles, cultivos energéticos, estamos hablando de tasas de retorno que oscilan a veces entre 0,8 y 1,2. 0,8 es perder más energía de la que se obtiene, ¿no? Obviamente, el modelo mundializado, globalizado, basado en una gran maquinización, basado en un transporte de materiales, de personas y de energías por todo el mundo, que pudo sostenerse, que pudo crearse y generarse con esas fuentes energéticas de altas tasas de retorno, no se sostiene con la misma escala material, con tasas de retorno mucho, mucho más bajas, ¿no? Pero no solamente es esto, sino que es que el resto de fuentes energéticas, las que no son las energías fósiles, son también dependientes de otros minerales. Minerales como el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el cobalto, el cobre, ¿no? Que son también minerales finitos, como le sucedía al petróleo. Muchos de estos minerales, nos dice la comunidad científica, que ya han alcanzado sus picos de extracción, ¿no? Por ejemplo, es el caso del cobre, que lo alcanzó ya hace unos cuantos años, y nos encontramos con otros materiales como es el litio o como es el uranio, por ejemplo, para generación de energía eléctrica a partir de centrales nucleares, que alcanzarán sus picos de extracción, nos dice la ingeniería química, a partir, por ejemplo, en el caso del uranio, dentro de 35 años al ritmo de extracción actual. Lo que quiero decir es que si de repente hay que extraer mucha más cantidad de mineral para fabricar aerogeneradores, placas solares, infraestructuras, por ejemplo en el caso de las renovables, la disponibilidad del bien, del mineral, se acorta de una forma notable, ¿no? Esos minerales en este momento no solamente quieren ser utilizados para hacer las transiciones a las renovables, transiciones que tienen que ser obligadas tanto por cambio climático como por declive de energía fósil. Es decir, los seres humanos, queramos o no queramos, vamos a vivir de las renovables. Pero esos materiales, esos minerales, se quieren utilizar también, por ejemplo, para hacer la transición de la industria del coche de motor de combustión al coche eléctrico. El coche eléctrico no se fabrica de la nada, necesita esos minerales, ¿no? O quieren ser utilizados también para hacer todo el despliegue, una ampliación de la economía digital y sobre todo el despliegue de las tecnologías 5G, que necesitan una carga mineral absolutamente tremenda para poder fabricar pues, teléfonos móviles, pantallas, servidores, cableado, fibra óptica, satélites, es decir, todo eso requiere y tiene un peso material absolutamente brutal, ¿no? El declive de la energía y de los materiales tiene una importante dimensión de clase, una importante dimensión territorial y tiene una lógica absolutamente colonial y neocolonial, ¿no? Si miramos en este momento dónde se está extrayendo la energía fósil convencional que queda, nos encontramos con que los nombres de los países nos suenan un montón. Irak, Irán, Libia, Siria, Venezuela, Ecuador, Colombia, Nigeria. Estamos hablando de países que están cruzados por importantes tensiones. En algunos casos, guerras formales, como fue la guerra de Irak, con aquellas movilizaciones enormes que hubo con el lema "no más sangre por petróleo", porque se identificaba claramente cuál era una de sus causas estructurales, ¿no? Y en otros casos guerras que denominamos no formales, para referirnos a guerras que no están declaradas por un Estado, por un país o por un ejército, sino que están declaradas por grandes empresas de corte transnacional.
empresas mineras que se alían muchas veces con otras empresas mineras locales, que suelen tener muchas veces el beneplácito de los gobiernos locales, pero que cuando se producen resistencias en los pueblos, en los territorios concretos donde se produce el extractivismo, cuentan con una serie de, en este caso, ejércitos privados, ejércitos mercenarios, grandes compañías de seguridad, que básicamente amedrentan, asustan, criminalizan y en el extremo asesinan a las personas que se resisten y que tratan de defender los territorios y las comunidades manteniendo otras formas de vida, ¿no? En estos casos, las personas que denominamos defensoras de la tierra, que tienen sus programas de acogida, de defensa y de solidaridad, son las personas que están básicamente resistiendo. Son hombres y mujeres, pero ahí también se produce un importante sesgo de género, ¿no? Cuando muchas de estas empresas transnacionales o los ejércitos llegan a los territorios, pues nos encontramos también con la vulneración de los derechos y de los cuerpos de muchas mujeres entendidos también como territorio de conquista, ¿no? Digamos que los procesos extractivistas terminan generando la aparición, dicen las compañeras de los feminismos territoriales, por ejemplo el colectivo Cartografía sobre cuerpos y territorios en Ecuador, nos cuentan cómo se produce una especie de reactualización de los patriarcados locales, ¿no? Donde hay importantes alianzas entre el patriarcado blanco, occidental, capitalista y los propios patriarcados locales que terminan recluyendo, expulsando del espacio público a las mujeres que se ven en condiciones mucho más vulnerables para seguir sosteniendo las vidas y las comunidades, ¿no? Estas desigualdades territoriales son vividas además con una tremenda tensión dentro de los propios países del sur global, ¿no? Países en donde algunas veces gobiernos de corte emancipador y de corte progresista se encuentran con que prácticamente la única vía que tienen para poder generar crecimiento económico que les permita atender y realizar políticas de protección, de escudo humano para las personas, son dependientes de estas dinámicas extractivistas, ¿no? Donde se crean nuevas dependencias, porque finalmente muchos de estos productos, muchas de estas commodities, de los minerales, terminan marcando, sus precios terminan siendo marcados en mercados internacionales, en mercados de futuro, donde hay realmente poco poder y donde a veces las políticas, cuando se producen fluctuaciones, subidas y bajadas por los precios, por ejemplo en el caso del petróleo lo hemos visto con claridad, incluso mucha de la renta generada a partir del petróleo cae y se encuentran con verdaderos problemas para seguir manteniendo políticas o emancipadoras o dinámicas económicas emancipadoras sobre esa renta petrolera, ¿no? No solamente es en los países del sur global, sino que, por ejemplo, en el territorio en el que yo estoy ahora mismo, el territorio del Estado español, que empieza a ser como el sur también, igual que otros países del sur de Europa, el sur de la Europa rica, estamos viendo también crecer esas dinámicas extractivistas, ¿no? Dentro de nuestro territorio, en este momento, hay solicitadas un montón de concesiones mineras, cientos de concesiones mineras para extraer litio, cobre, en procesos que muchas veces ni siquiera son procesos realmente extractivistas, sino que son procesos especulativos, que lo que pretenden es que determinado territorio que es rural, determinado territorio rústico, sea recalificado o sea de alguna manera calificado de otra manera para que digamos el patrimonio que suelen tener muchas de estas empresas mineras quede revalorizado, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esa dinámica también dentro de los propios países del norte global. Lo que está sucediendo, tanto el cambio climático conectado con el declive de la energía fósil y de los minerales, y yo mencionaría, aunque no me voy a poder detener en ello, la pérdida de biodiversidad, y lo quiero mencionar porque la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, está en el corazón estructural de la pandemia que estamos viviendo en este momento, es decir, la multiplicación y el aumento de las zoonosis, de las infecciones que pasan de seres animales a los seres humanos, crece por pura pérdida de biodiversidad.
generan, como decía al principio, unas importantes desigualdades, importantísimas desigualdades, que están siendo afrontadas desde la lógica capitalista de una forma extremadamente perversa, ¿no? Por un lado, la mercantilización del propio desastre. Naomi Klein hablaba del capitalismo del desastre. En este momento hay ya importantes sectores del poder económico que ven muchas de estas crisis, cuando hablan una crisis como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de lucro, como una oportunidad digamos, por la vía, de nuevo, de la alianza entre la tecnociencia y el capitalismo, darle salidas a la crisis, salidas que solamente son viables para sectores privilegiados, pero darles salidas fundamentalmente tecnológicas a la crisis, es decir, tecnología utilizada para amplificar el extractivismo, tecnología amplificada para empezar a producir de otra forma distinta si no se puede producir con el petróleo, que cuando miras esas tecnologías y las tratas de expandir o tratas de aterrizarlas materialmente en las toneladas de minerales, en las toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, en las hectáreas de territorio que hacen falta para que se puedan materializar, lo que nos encontramos es que sirven para poder satisfacer las necesidades de minorías cada vez más pequeñas, privilegiadas, pero no dan físicamente para sostener las necesidades de la mayor parte de la gente, ¿no? Y otras salidas de las que denominamos securitarias. En los últimos años se está produciendo un proceso masivo de expulsión de muchísimas personas, migraciones forzosas, las económicas de toda la vida, pero también migraciones que tienen que ver con lo que llamamos los procesos de expulsión por causas ecológicas, personas que pierden el hábitat porque, bueno, pues a causas de sequías, de temperaturas o de inundaciones o eventos climáticos extremos ya no es un hábitat adecuado para poder vivir, personas que se ven expulsadas por las propias dinámicas de destrucción del territorio, por las dinámicas extractivas o las dinámicas violentas, que se ven arrojadas fuera de los lugares donde sostenían la vida, ¿no? El problema es que estas personas muchas veces se quedan en los territorios urbanos más cercanos o migran a los países que están más cerca, y algunas de ellas pueden emprender el viaje que siguen sus materias primas, el viaje de los países del sur global al norte global, ¿no? Por mirar lo que pasa aquí alrededor del Mediterráneo, lo que nos encontramos es que las vallas que no permiten entrar a las personas migrantes se abren y se cierran todos los días para que entren los minerales, la pesca, los alimentos y los bienes que vienen de los países de esas personas migrantes, ¿no? Entre medias, CIEs, centros de internamiento de extranjeros, concertinas, servicios de vigilancia en el mar que hacen crecer el Producto Interior Bruto. Incluso durante la crisis de 2008, cuando se produjo una recesión brutal de los propios sectores, de los pocos sectores que crecieron a un ritmo del 8% anual, fue el sector de la seguridad de fronteras, ¿no? Digamos que las propias personas migrantes se terminan convirtiendo en la materia prima del negocio de la seguridad de fronteras, ¿no? En una forma de tratar de resolver la crisis económica que va muy asociada con la crisis ecológica, que no pone a la gente en el centro, sino que lo que pone en el centro básicamente es seguir haciendo crecer las tasas de ganancia del capital, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde la mirada de la ecología política y de la economía ecológica, que es una mirada, digamos, crítica dentro de la economía heterodoxa, lo que nos encontramos es que dentro de esta lógica no vamos a encontrar respuestas, no las vamos a encontrar, ¿no? Y por tanto querría apuntar algunas líneas que sirven para el debate con toda la dificultad que tienen y reconociendo además que no hay forma de dar saltos mortales para colocarte en otra lógica distinta, sino que desde donde estamos y con medidas de reforma que tengan claro cuál es el horizonte al que queremos llegar, es preciso ir impulsando cambios, ¿no? El primero de los elementos es decir que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es un deseo, no es una propuesta que tengamos las personas ecologistas o algunas personas activas en miradas de ecosocialistas o de la ecología política, sino que es un dato. La economía va a decrecer materialmente sí o sí,
por las buenas o por las malas. Ese decrecimiento de la esfera material de la economía viene dado por el declive y el agotamiento de minerales que eran finitos y que no son reproducibles, no los puede volver a fabricar la humanidad, sino que necesitarán miles de años de cierre de ciclos de alguna manera para que a largo plazo, a escala no humana, desde luego, pudieran ser reciclables. Pero también hablamos del agua, también hablamos de la lógica del cambio climático. Vamos a vivir con menos energía, con menos agua, con menos minerales, queramos o no queramos. Y por tanto la clave está en cómo hacemos esos cambios. Hay una vía, que es la que yo creo que ahora mismo tenemos de forma hegemónica, digamos mayoritariamente extendida, que es una vía que yo creo que podíamos denominar rigurosamente fascista o incluso ecofascista, que es la que hace que aquellos sectores que están amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar sostengan sus estilos de vida, mientras cada vez más gente va quedando fuera, arrojada a los márgenes y a la precariedad. Hay otra vía, que es una vía que debemos impulsar políticamente, que no es sencilla, que no es fácil, pero que es viable, es posible, ¿no? Y esa vía implica reformular nuestros modelos económicos, desde mi punto de vista, con tres ejes que yo creo que deben ser debatidos, ¿no? El primero de ellos es el principio de suficiencia. O sea, necesitamos aprender a vivir con lo suficiente. Y esto es todo un debate. ¿Cuánto es lo suficiente? ¿Cuáles son las necesidades humanas, ¿no? Pero es importante tenerlo, porque el capitalismo habla solo de demanda y solo demanda a quien es solvente para demandar. Cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de lo que las personas necesitamos para mantenernos vivas. Y por tanto, necesitamos abrir esos debates y pensar en cuánto es lo suficiente. Aprender a vivir con lo suficiente significa que, desde luego, quienes vivimos con mucho más de lo que nos toca, tenemos que aprender a vivir de forma más sencilla en lo material, mientras que hay otras personas que están en una situación de miseria, de explotación y de empobrecimiento y precariedad brutal, que necesitan más material para poder llevar unas vidas decentes, ¿no? El segundo principio tiene que ver con el reparto y la redistribución de la riqueza, entendiendo riqueza no solamente en términos de renta, que también hay que redistribuirla obviamente, sino en términos de acceso a la tierra, de acceso al agua, de reparto de las consecuencias del cambio climático, del reparto de las consecuencias, digamos, del declive de energía y materiales que tenemos, ¿no? También del reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El cuidado de la vida no es una tarea solamente de mujeres articuladas comunitariamente, sino que son las sociedades, son los pueblos, son las comunidades, son por supuesto también los hombres, quienes también se tienen que ocupar de corresponsablemente garantizar el cuidado de los cuerpos. Y el último de los principios sería la organización de la política bajo la lógica de lo común y del cuidado, que yo creo que son dos ejes absolutamente claves. Lo común y el cuidado como políticas faro, como políticas palancas para poder reconstruir todo el conjunto de la economía y de la organización material, ¿no? A mí me resulta, por ejemplo, muy sugerente el trabajo que ha hecho Kay Raworth, aunque discutiría algunos de los elementos del aterrizaje que hace, pero cuando habla de esto que ha denominado la economía del donut, ¿no? Que señala un techo ecológico que no se puede superar, que genera importantes problemas y distorsiones casi de supervivencia, su superación, y un suelo mínimo de necesidades que está incluida dentro de ese techo ecológico. Lo que ella dice es que entre ese techo ecológico y ese suelo de necesidades hay un espacio, un rosco, un donut, por eso ella habla de la economía del donut, en el cual es posible construir vida segura para la humanidad. Cuando el suelo mínimo de necesidades en esa situación de translimitación crece de una forma desorbitada para los sectores de privilegio, lo que sucede es que el techo ecológico se acorta enormemente y sistemáticamente, físicamente, inevitablemente, una parte importante de la población queda fuera, ¿no? Por tanto, desde ahí es desde donde yo creo que debemos pensar el conjunto de la política pública, de la política y de la vida en común, ¿no? Ya no podemos pensar la crisis ecológica al margen de la precariedad y la crisis social. Van juntas, están directamente conectadas y por tanto cuando hablamos de escudo social
y de políticas para la sostenibilidad o para la resiliencia, las tenemos que pensar en conjunto, porque si no, se corre el riesgo de apostar por falsas soluciones que incluso sin voluntad, sin querer, se deslicen por el tobogán de los ecofascismos, ¿no? Afortunadamente son muchas las líneas de trabajo para realizar, ¿no? Conocemos y sabemos que existe la posibilidad de producir alimentos de una forma completamente diferente, es decir, la agroecología no es una especie de vuelta atrás, sino que es una mirada agronómica, una mirada técnica para poder producir alimentos que no envenenan ni a la tierra ni a las personas. Hablamos de circuitos cortos de comercialización, hablamos de una producción mucho más local en lo que se refiere a los alimentos. Hablamos de una forma distinta de organizar el modelo de ciudad. Hay diversos estudios que se han venido produciendo en muchos lugares, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en algunos de ellos aquí a escala país, en donde vemos que las grandes ciudades pueden ser reformuladas en términos ecológicos y sociales de una forma distinta, pensando la reordenación del territorio, los planes urbanísticos, los modelos de transporte, los modelos alimentarios y la propia edificación, ¿no? La posibilidad de reducir consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero generando bienestar para la gente, ahí son grandes. Estamos hablando, por ejemplo, de bienes relacionales, estamos hablando de una parte importante también de la ingeniería que está trabajando en lo que se denomina industria verde y procesos de diseño verde que pueden permitir organizar las cosas de otra forma diferente. No, desde luego voy a decir que haya ni muchísimo menos una hoja de ruta realizada, es muchísimo el trabajo que hay que hacer, es una cuestión... No es cuestión sencilla y es una cuestión complicada, pero desde mi punto de vista lo más problemático no es ni lo tecnológico ni lo económico en cuanto a forma de producir bienes y servicios. Lo más problemático es lo político y lo cultural, ¿no? Lo político no entendido solo como con quién gobierna, sino básicamente, no entendido quién gobierna, sino básicamente entendido el movimiento importante social que tiene que haber para poder hacer esos cambios, y lo cultural porque necesitamos una disputa de esa hegemonía cultural, una disputa de hegemonía en lo que entendemos, cómo entendemos el concepto de bienestar, cómo entendemos el concepto de vida buena, cómo entendemos básicamente todas esas, digamos, el concepto de desarrollo, el concepto de producción, ¿no? El concepto de individuo, y ahí podemos hacer importantes transformaciones y desarrollar una lucha política, yo creo que fundamental, ¿no? Termino señalando que hay camino balizado, es decir, lo que nos cuenta la economía ecológica, lo que nos cuenta la economía feminista, lo que nos cuentan los pueblos originarios, las miradas que vienen desde el sur global, cosmovisiones radicalmente diferentes. No estoy hablando solamente de pueblos indígenas, sino que la mirada decolonial, las miradas anticoloniales. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Silvia Rivera Cusicanqui, de Viveiro de Castro, tantos pensadores y pensadoras que nos iluminan en este momento, nos pueden permitir ayudar a hacer ese camino, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, ha sido un placer poder compartir este espacio con vosotros y vosotras. Yo sé que son muchas cosas las que quedan abiertas, pero quería un poco abrir ese campo para desde ahí pues empezar a compartir. Muchas gracias.